Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La liturgia entonces nos manda en este domingo festejar, celebrar, solemnizar la fiesta de la Sagrada Familia. Vean cómo esta fiesta toma el lugar del domingo infraoctava de la Epifanía. Se hace conmemoración de ese domingo, así como la conmemoración de la octava de la fiesta de Epifanía. Normalmente, el último evangelio tendría que tomarse de este domingo infraoctava, pero como es el mismo evangelio de la fiesta, no se lo toma, sino que se reza, como habitualmente se hace, el inicio del evangelio según San Juan. Sobre este evangelio de la pérdida del niño Jesús en el templo, volveré a hablar, o hablaré, mejor dicho, el domingo próximo, uniéndolo junto con el evangelio de las bodas de Caná. Esos dos diálogos entre la Santísima Virgen y su Hijo que nos desconciertan un tanto a veces, que es importante entonces aclarar el sentido de ambos. Más bien hoy, con ocasión de esta fiesta de la Sagrada Familia, me parece muy importante volver sobre algunas de las principales verdades del matrimonio católico. Como se hacen públicos estos sermones, es importante entonces que tal vez alguna persona que le llegue, que escuche o que lea estos sermones, les aclare un poco las cosas sobre la doctrina del matrimonio católico. Y también entre los nuestros, los más jóvenes, no desaprovecharán escuchar o leer estas indicaciones, y será importante que los padres, los mayores, les esclarezcan, les hagan ver un poco más en profundidad, pues yo tampoco no puedo decir todo en un sermón. Hay quienes quieren no solo destruir el catolicismo, sino incluso arrasar la sociedad toda. Y desde hace 3 siglos imponen ellos una ideología demoledora del matrimonio cristiano. Saben bien que la familia es la célula de la sociedad, y destruyéndola, destruirían completamente toda la sociedad. Y para ello utilizan, incluso hoy en día todavía, la cátedra, con una pseudociencia engreída, incluso la de clérigos, y hasta en los mismos documentos del Conciliábulo Vaticano II y del adiestramiento postconciliar. También utilizan la literatura, con la ironía y la burla, con habilidad diabólica contra el santo matrimonio, contra la castidad, contra la fidelidad conyugal, etc. También el teatro, degenerado por lo abyecto, y esos enemigos que digo hace más de 3 siglos que han comenzado esta labor, últimamente desde hace unos 60 años o más, con el cinematógrafo y luego la televisión, simple pornografía viviente hoy en día, más la prensa en todas sus formas. Esas son las armas que utiliza el enemigo. Desatadas las pasiones, sin normas en la inteligencia, sin barreras en la moral, el efecto es seguro y letal. Se arrollarán las notas esenciales del matrimonio, se desarticularán los fines que Dios le impuso. Y la masa de católicos, envenenada por esa propaganda, que no hace más que halagar la animalidad, y sin la defensa del magisterio, porque más bien está al servicio de esta animalidad, esa masa de católicos perdió las normas de la doctrina y de la moral de Jesucristo, y se va sumando, inconsciente o conscientemente, a la práctica de esas ideas y de esas normas divulgadas por los revolucionarios. Y la finalidad es despojar al matrimonio de sus notas esenciales.
¿Impuso Dios a la unión del hombre con la mujer? Impuso Dios a la unión del hombre con la mujer. No del hombre con el hombre, de la mujer con la mujer, o del hombre con el perro, etc. Son muchos los ataques contra el matrimonio, no puedo referirme a todo, pero si nos atenemos a una simple definición del matrimonio, uno con una, ante Dios y para siempre, sería muy sencillo, uno con una, ante Dios y para siempre. Y si vemos, analizamos cada una de esas premisas, veremos todos los ataques. Uno con uno, una con una, ante la sociedad o ante mí mismo, por un tiempo, hasta que las pasiones aguanten, etc. Y sin embargo es uno con una, ante Dios y para siempre. Allí está lo esencial del matrimonio. Después vendría el por qué, el para qué, que son los fines, pero con eso ya tendríamos bastante para vislumbrar la revolución y el desorden al cual asistimos. Impuso entonces Dios a la unión del hombre con la mujer las notas de unidad y de indisolubilidad en el vínculo conyugal para asegurar que la procreación digna. Ese es el bien del matrimonio. Esa es la finalidad del matrimonio. Y porque esa es la finalidad por la cual Dios instituyó esa primera célula de la sociedad, es que le impuso esas otras cualidades o notas de la unidad y de la indisolubilidad. No puede haber procreación digna si no hay unidad del matrimonio y si el matrimonio no es indisoluble. Santificó luego Jesucristo esa unión conyugal del orden natural, la santificó elevándola a la dignidad de sacramento, lo cual proporcionará la gracia sacramental con todas las ayudas que fuesen necesarias para que los esposos católicos pudieran cumplir con los deberes de su elevada misión. Pero incluso en el orden meramente natural, aquellos que no son católicos, que no son cristianos, y hoy por hoy se casan, contraen matrimonio, ese vínculo es indisoluble. Es ley natural. Además, es sacramento entre los cristianos. Pero además quiso Dios poner alicientes naturales que estimulasen la aceptación de las cargas de la paternidad y los molestos cuidados inherentes a la manutención, educación física, intelectual y moral de los hijos. Puso alicientes. Ordenó Dios que en la vida conyugal existiesen atractivos, que fuesen incentivos que inclinasen a la aceptación de los bienes impuestos. De donde se sigue que el uso de esos estímulos y alicientes fuera del fin asignado por Dios es una distorsión del plan divino. Una cosa son los medios y otra cosa son los fines. Quedarme con los medios, con los alicientes y negar el fin a los cuales estos se ordenan es distorsionar el fin elevado que Dios quiso para esa unión. Es una violación rebelde contra los preceptos de Dios. Y esto incluso en el orden natural. Y eso hay que hacérselo entender a los jóvenes, a los niños, no porque Jesucristo elevó esto al orden de sacramento, al orden sobrenatural, sino que incluso en el orden meramente natural. Y este es el plan de Dios, estos son los preceptos de Dios. Y fuera de este deber conyugal, en el legítimo matrimonio, están gravemente prohibidos el uso y la aceptación de los atractivos, sensitivos, afectivos, que le están vinculados.
Dios los concedió ligados a un fin elevadísimo, a un fin necesario, el de la conservación de la especie. Y quedarse el hombre con el placer e impedir la generación a la que está ordenada por Dios es trastocar ese plan sapientísimo del Creador. Poner obstáculos voluntarios que vicien el acto conyugal para evitar con toda diligencia la prole, eso es lo que constituye un gravísimo pecado, y es el pecado de rebelarse el hombre contra Dios y contra sus leyes. Es impedir el fin primario a que Dios destinó el matrimonio. Muy distinto es el caso en que no se sigue la gestación de un nuevo ser humano sin la intervención humana libre y voluntaria. Ninguna culpa es imputable a los esposos en ese caso. Y les leo una cita de la encíclica del Papa Pío XI, Casti Connubii. Dice: pues hay, tanto en el mismo matrimonio como en el uso del derecho matrimonial, fines secundarios. Verbigracia, es decir, el auxilio mutuo, el fomento del amor recíproco, la sedación de la concupiscencia, cuya consecución en manera alguna está vedada a los esposos, siempre que quede a salvo la naturaleza intrínseca de aquel acto y por ende su subordinación al fin primario. Aquí vendría todo el tema del control de la natalidad con los métodos o medios eugenésicos o de los días infecundos. Pero no voy a entrar en todos esos temas. Al que le interesa, eventualmente me consulta, le digo dónde puede encontrar. Todo eso ya está tratado por Pío XII. A la muerte de Pío XII estaba todo perfectamente establecido, todos estos temas, y en su debido tiempo yo los he publicado en sendas entregas en Radio Cristiandad. Así se expresaba Pío XI en la encíclica sobre el matrimonio cristiano Casti Connubii del 31 de diciembre de 1930. Al viciar voluntariamente la naturaleza del acto conyugal, eso es injuriar gravemente al Creador, que concedió para engendrar la vida todo cuanto es inherente al proceso generador. Cegar las fuentes mismas de la vida. De eso se trata. Cegar las fuentes mismas de la vida. Tremenda violación del fin primario del matrimonio. Ese es el gran pecado de la actual vida matrimonial. Esto viene de lejos, incluso antes del Concilio Vaticano II ya se había comenzado a batallar contra esto, debido a lo cual Pío XII en 1942 tuvo que salir al frente y justamente se tuvo que llegar al triste Conciliábulo Vaticano II para escuchar en el aula conciliar tremendas blasfemias de esos obispos, esos cardenales. Y en definitiva, por más que se palió un poco la cuestión, en definitiva del número 48 al 52 de la Gaudium et Spes salió todo, está toda la base, está todo el fundamento de lo que hoy por hoy estamos viviendo en cuanto a los métodos anticonceptivos y también en cuanto a la nulidad del matrimonio. Se viola, se desarticula el plan de Dios con todas esas prácticas anticonceptivas y con todas las distintas inmoralidades del onanismo. Los que en el ejercicio del acto conyugal lo destituyen adrede, es decir, voluntariamente, de su naturaleza y virtud, obran contra la naturaleza. Pecados contra la naturaleza no son solamente la homosexualidad, Estas son palabras de Pío XI en la misma encíclica. Los que en el ejercicio del acto conyugal lo destituyen adrede de su naturaleza y virtud, obran contra la naturaleza y cometen una acción torpe e intrínsecamente deshonesta.
¿Quién recuerda hoy estas palabras de Pío XI? ¿Quién las pone en práctica? En la pastoral, como le llaman ellos. Porque si pastoral es conducir el rebaño, mantener el rebaño, estas son leyes justamente de la pastoral matrimonial. Y hoy por hoy no existe esta encíclica para ellos. Y todavía se acrecienta la malicia de la violación del fin primario y esencial del matrimonio, el bien de la prole, cuando se atenta por cualquier motivo o pretexto contra la vida ya engendrada. Violación criminal del fin primario del matrimonio. Crimen horrendo, violador de los derechos de Dios, único y absoluto dueño de la vida, que expresamente se reserva los derechos de ella. Que la Sagrada Familia, que tuvo que huir a Egipto para escapar de la malicia de Herodes, y tanto se condolió María y José, y el niñito Jesús, por supuesto, que se condolieron de las madres de los santos inocentes, pues bien, que la Sagrada Familia, hoy que es su fiesta, interceda para detener la matanza de tantos cándidos seres perpetrada en el seno mismo de las madres por los modernos Herodes. Son criminales, son asesinos. Entonces, que interceda la Sagrada Familia para que se detenga esa matanza. Pues bien, a esta desarticulación, que podríamos llamar privada, aunque hay una influencia terrible a nivel externo a la familia, pero sucede en definitiva en el seno mismo de la familia, a esa desarticulación privada, individual, ha de añadirse la desarticulación pública y social del matrimonio. Y eso es a través del divorcio. Divorcio como tal, o desde el Concilio Vaticano II y especialmente del Código de Derecho Canónico del año 83 con el eufemismo de nulidad matrimonial. Declaración de nulidad matrimonial. Siempre lo hubo, por supuesto, no es nuevo. Siempre hubo matrimonios nulos y siempre hubo que recurrir a la autoridad de la Iglesia para que declarase la nulidad de esos matrimonios. Pero muy distinto es aumentar las causales de nulidad e inventar causales de nulidad que no hacen nulo al matrimonio. Yo tengo entre mis archivos un documento de la declaración de nulidad de un matrimonio de fieles míos en aquel entonces, que recurrieron a la iglesia oficial, lamentablemente, a escondidas nuestras. Lo supe después por el padre de ella, que me trajo los dos documentos. El primero con la declaración de nulidad del Tribunal de Primera Instancia, firmado por un diácono permanente, que tal vez de derecho canónico sepa más que Bergoglio, no me cabe duda, pero de todos modos, un diácono permanente firmaba la declaración de nulidad por incompetencia psicológica. Evidentemente, al primer maltrato, al primer plato roto, hay incompetencia psicológica. Y aunque se lleven requete bien, de todos modos, una cierta incompetencia psicológica siempre hay. ¿Qué pretende? El padre de la chica recurre a la Conferencia Episcopal Argentina, que ratifica, que confirma el primer fallo. Por supuesto que a ninguno de los dos se les prohibió casarse en segundas náuseas y tener muy en cuenta, si pretendían hacerlo, con quién lo iban a hacer y si había o no había competencia psicológica, no sea cosa que 10 o 15 o 20 años después, nueva nulidad de matrimonio. Porque el que se casó con incompetencia psicológica, lo mismo puede ser que tenga algo en el dindón que lo haga incompetente para cualquier otro matrimonio. Pero se ríen de todo eso. Entonces, una cosa es que un matrimonio, por lo que fuese, hay varias razones, por lo que fuese, sea nulo, y otra cosa es multiplicar y
inventar causales de nulidad, que de hecho no hacen nulo al matrimonio y lo único que están haciendo es legitimar un concubinato, un adulterio, posterior a esa supuesta ruptura o declaración de nulidad. El divorcio se opone al fin primario del matrimonio, es decir, la procreación y educación de la prole hasta la edad perfecta. Santo Tomás fundamenta la indisolubilidad del matrimonio en el fin primario, en el bien primario del matrimonio, que es la prole. Porque los hijos tienen derecho a tener un padre y una madre, es por eso que el matrimonio es indisoluble. Porque los niños necesitan ser formados y llegar a ser formados, educados como hombres perfectos, y eso es hasta los 21 años como mínimo, en una sociedad normal, y por eso se divide en 3 etapas de 7 años cada uno, de 0 a 7, de 7 a 14, 14 a 21, y en todo país civilizado y cristiano la mayoría de edad se obtenía a los 21 años. Pues bien, el divorcio se opone a ese fin primario del matrimonio, que es la procreación y educación de los hijos, hasta la edad perfecta. No es cuestión de traer críos al mundo solamente, sino que hay que traerlos y educarlos, y llevarlos al estado de hombre perfecto. El divorcio, la ruptura del vínculo conyugal, atentado público y social contra la indisolubilidad del vínculo matrimonial, nota esencial de la naturaleza del matrimonio. Hay en medio de la desarticulación pública y social del matrimonio. El divorcio tuvo y tiene sus propugnadores de matices sentimentalistas y los propugnadores de ribetes filosóficos. Hay quienes defienden el divorcio con razones, si se quiere llamar razón a eso, razones sentimentales, y quienes lo hacen con argumentos o razones filosóficas. Matices sentimentalistas, en los que se dramatizan desavenencias conyugales, que las hubo, las hay y las habrá. Entonces, pero ellos, como siempre, dramatizan desavenencias conyugales, al mismo tiempo que se poetizan idilios de amores comprendidos y correspondidos, posibles de gozarse con la existencia legal del divorcio. Y lo único que obtienen con eso, con esas segundas náuseas, es un segundo divorcio, y un tercer divorcio, y un cuarto divorcio. Y eso no solamente entre los artistas y los deportistas, que es porque son más conocidos, que los conocemos. Pero no hace falta ser artista o deportista para llegar al segundo, tercero o cuarto divorcio. Ribetes filosóficos basados en la libertad del contrato conyugal. Y hay que saber que el contrato conyugal justamente es un contrato sui generis. Yo lo puedo concertar libremente. Es más, debo concertarlo libremente, y el sacerdote en cuestión, que va a bendecir esa ceremonia, tiene que cerciorarse de la libertad tanto de uno como de la otra. Pero yo soy libre de concertarlo, pero una vez concertado no soy libre de anularlo, de disolverlo. Es un contrato sui generis, no es la compra-venta de un auto. Entonces no es cuestión de que cuando se casan le dan la hojita verde, ¿no es cierto?, para después ir y anotar el auto, y después cuando lo vendo transfiero. No, no se trata de eso. Yo soy libre para concertar el matrimonio, pero no soy libre, perdí la libertad después para anularlo. Ribetes filosóficos basados en la libertad del contrato conyugal, para de ahí probar el divorcio, es decir, la libertad de anular dicho contrato y caer en el amor libre o la libre saciedad de la sexualidad, sin más requisitos que los que uno mismo le plazca ponerse. Una vez le preguntaba a una yo, y digo a una porque era una, y era una mocosa además, bueno, muéstreme cuáles son los límites que usted pone, porque algunos límites debe de poner, si no, no se queje si después la abalanzan en la calle, como un perro o una perra. No, y tiene que ser por amor.
Entonces, ribete sentimentalista. ¿Y a qué le llaman amor? Y es bueno entonces recordar también, tantas veces lo he dicho, en privado y en público, el amor matrimonial es amor de caridad. Y el amor de caridad tiene condiciones. Ese amor tiene que ser amor de benevolencia. Yo quiero el bien del otro. No es amor de concupiscencia. ¿No lo entienden? Muy bien. Un perro está mirando una chuleta, un cacho de carne. Y el cacho de carne, si tuviese inteligencia, diría, ¡ay, cómo me quiere el perro! Se le cae la baba por mí. Esperá, eso es amor de concupiscencia. Una vez que el amor de concupiscencia termina con la cosa amada se destruyó, ¿eh? Vayan a preguntarle a la chuleta, ahora que está en la panza del perro, cómo me quiere el perro. Eso es amor de concupiscencia. Entonces muchas veces digo, nenita, nenito, fíjate a ver cómo te quiere tu noviecito, tu noviecita. Si es con amor de benevolencia o con amor de concupiscencia. Amor de benevolencia mutuo. Si uno ama al otro con amor de benevolencia, pero el otro recíprocamente no lo hace, sino que lo hace con amor de concupiscencia, no hay amor de caridad y no hay amor matrimonial. Amor de benevolencia mutuo. Y asentado sobre un bien. Entonces, ese amor de amistad, cuanto mayor, cuanto más elevado sea el bien, tanta mejor será, tanta más digna será la amistad. Y uno puede tener un amigo en la música, en la pintura, puede tenerlo en la filosofía, ya es un poco más elevado, puede tenerlo en valores religiosos, ya es más elevado, etc. Entonces, amor de benevolencia mutuo y fundamentado, basado sobre un bien. Y si leen la encíclica Casti Connubii, el bien, el vínculo matrimonial tiene que estar asentado, tiene que estar ligado en lo religioso. Y eso vale en cuanto a la elección del cónyuge. Y entonces enséñenselo a los chicos, a las chicas. Entonces, ¿cuánto va a durar esta unión? Con ese chico, con esa chica que tiene principios totalmente dispares a los tuyos en lo más fundamental, que es lo religioso. Ribetes filosóficos que caen, decía entonces, en el amor libre o en la libre saciedad de la sexualidad, sin más requisitos que lo que uno les ponga. Nació el divorcio de la pasión. Pero nació el divorcio de la pasión enmascarada con el sentimentalismo y con el disfraz del traje filosófico. Para quienes les interese profundizar el tema, lean el libro de Chesterton, justamente sobre el matrimonio. Pero contiene algo más trascendente que el intento de la ruptura del vínculo conyugal. Se quiso con el divorcio hacer saltar en añicos el fundamento de la sociedad, que es la familia. Esa es la finalidad de los revolucionarios. Se quiso demoler la familia para que una vez suprimida se pudiese impunemente atacar a la religión. Es el divorcio el arma predilecta de ataque contra la Iglesia. Porque el divorcio no es una panacea que evita los conflictos conyugales, ni contiene el bien de la sociedad en que se implanta. Basta conocer un poco alguna pareja, porque en ese caso son parejas, o juntas en otros, de divorciados, para ver no solamente la vida que llevan, sino también lo que arrastran de la otra unión y los frutos de la otra unión. Con eso no se soluciona absolutamente nada, sino que se complican las cosas. El fin primario del matrimonio, la procreación y educación de la prole hasta la edad perfecta, queda hecha añicos por el divorcio, como les decía anteriormente. Y además el divorcio es esterilizador. ¿Cómo padre? ¿Los divorciados no tienen hijos? No tienen los que tendrían que tener, por lo pronto. ¿Para qué engendrar? Si la prole concebida no trae sino cuidados, responsabilidades, gravámenes económicos, ataduras opresoras, que impiden gozar sin estorbos del placer egoísta de la vida, que en definitiva es lo que ellos pretenden, porque si hubiesen pensado en los hijos, no se hubiesen separado. Se olvidaron de los hijos
y después en la nueva unión se acuerdan. Y entonces, ¿para qué seguir teniendo hijos? Y volvemos entonces a viciar las fuentes de la vida una vez más, sea con el control de la natalidad, sea con el aborto. ¡Qué contraste! El matrimonio instituido por Dios para el bien de la prole, con su nacimiento digno y su educación íntegra, y el divorcio demoliendo este fin primario del matrimonio. Arrasar la familia, raer todo pudor y delicadeza de instinto materno en la mujer, reducir la paternidad al acto fisiológico estéril. El divorcio desemboca fatalmente en la poliandria sucesiva para la mujer y en la poligamia sucesiva para el hombre. ¿Cómo es eso, padre? A ver, explique un poquito. El divorcio termina en la poliandria sucesiva de la mujer, una mujer con muchos hombres. Y en la poligamia sucesiva del varón, un hombre con varias mujeres. En eso termina el divorcio. Y si no, basta salir a la calle o escuchar de qué hablan mientras uno está en la cola del pago difícil. Y bueno, escuchen y van a ver. Hoy, lamentablemente hoy, en el colectivo, o en el ómnibus, o en el tren, con los celulares, y escuchen las conversaciones. El divorcio termina en eso. Poliandria sucesiva, poligamia sucesiva. Es decir, en eso que encubre las realidades de la prostitución en un caso y del harén en el otro. Ay, padre, usted me ofende. Y lo lamento. Lo lamento. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ay, pero Francisco no habla así. Y por supuesto que no. ¿Quién soy yo para juzgarlo?, diría él. Pero esa poliandria sucesiva y esa poligamia es prostitución y harem. Menos que pura animalidad. Menos que pura animalidad. Porque en las uniones zoológicas no se viola jamás el instinto de paternidad y maternidad, ni jamás desaparece el instinto del cuidado y defensa de la prole. Y tal es el torrente avallazador del divorcio que se ha llegado a la industrialización y tráfico del divorcio. Industrializarlo, cotizarlo, negociar con el divorcio, anuncios de reclamo de divorcio, agencias de divorcio, abogados especializados en divorcio, cuestión de dinero, se paga la cuota y todo corre a cargo de la industrialización del divorcio. Y el presentar la demanda, el justificar los motivos, el obtener la sentencia, cuestión de plata. Y exactamente lo mismo en la gran mayoría de los casos, yo diría más del 90% de los casos, las declaraciones de nulidad en los tribunales eclesiásticos de primera instancia o en la Rota Romana, que por lo menos el Código de Derecho Canónico del 83 tuvo la decencia de sacarle el rótulo de sacra, porque antes era Sacra Rota Romana, ahora es la Rota Romana, y dentro de poco será rompieron con Roma, la destruyeron a Roma. Pero por lo menos tienen la decencia, porque eso no es sacro, eso no es santo. Industrialización del divorcio. Pensar que se ha llevado la negociación con el vínculo conyugal a los tribunales eclesiásticos. Claro está que encubierto con el nombre de declaración de nulidad, por motivos que no solo no la aprueban, sino que ni siquiera justificarían la separación sin ruptura del vínculo. Hay casos que justifican la separación. Primero del lecho, después de la mesa, después del techo, en ese orden. Hay casos que justifican la separación, pero siempre tiene que estar la autoridad eclesiástica vigilando y dando el consentimiento para que se separen del lecho, para que se separen de la mesa, para que se separen del techo. Pero muchas de estas causales de nulidad ni siquiera darían para una separación legítima. Y lo único que hacen es convalidar un segundo matrimonio, por lo tanto, un adulterio,
y un concubinato vil. Y aquí el esfuerzo de las agencias eclesiásticas de nulidad de matrimonio. La cuestión es poder acallar a la pasión que está inquieta por volar a contraer un nuevo vínculo. ¿Nuevo vínculo? Ni hay nulidad del primer matrimonio, ni hay posibilidad de legítimo segundo matrimonio. No hay nada más que un enorme sacrilegio en el que han intervenido personas sacrílegamente criminales, que se han atrevido a traficar con el sacramento. Declamaciones sentimentales, ridiculeces filosóficas, sacrílegas componendas que han querido corregir la plana a Dios y enmendar la doctrina de Jesucristo. Todo eso es. Y a la doctrina de Jesucristo sobre el matrimonio, cimentada en los deberes conyugales para el bien de la prole y de la sociedad, se la ha querido sustituir por la saciedad del egoísmo como única norma del matrimonio. Se ha divulgado: cesa el deber cuando origina incomodidad. Esto, por supuesto, no solamente sobre el matrimonio, sobre cualquier deber. Lo aplican sobre cualquier deber, pero aquí estamos hablando del deber del contrato matrimonial. Cesa el deber cuando origina incomodidad. No hay obligaciones cuando exigen sacrificios. La ley desaparece en cuanto es penoso su cumplimiento. Y de esas premisas no han podido deducir más que esta consecuencia: la ley de toda moral es el propio placer. Y de ahí la moral de situación, la moral simplemente que no es absoluta sino relativa, etcétera, etcétera. Y con esta ley se comprende perfectamente que se rompa el vínculo conyugal porque sujeta, que se evite la natalidad porque es carga, que se descuide la formación de los hijos porque es preocupación y molestia, que en una palabra se desarticule la esencia del matrimonio y de sus fines. Y con esa ley de hacer norma de la moral al principio del placer se comprenden las infidelidades conyugales, se comprende que se conculquen todos los fines secundarios del matrimonio. Y lo gravísimo en el divorcio admitido es esto, que está admitido. Ya está hecho conciencia. Lo conozco en países que son divorcistas desde el siglo XIX. Basta presenciar una discusión matrimonial, un poquito fuerte, un poquito pasada, ¿no es cierto?, de grado, inmediatamente, me divorcio. Es una palabra más. Lo tienen admitido ya. Y eso es lo grave del divorcio, que está admitido. Esto es, que se le cubre con apariencias de legitimidad. No es ya la violación individual del vínculo matrimonial, es la violación social y pública de la doctrina de Jesucristo referente al sacramento del matrimonio. Pues bien, no se pueden dislocar los miembros y perturbar las funciones de un organismo sin sufrir las consecuencias del dolor y de la muerte. Lo que aplicamos al cuerpo físico, el nuestro, no se pueden dislocar los miembros, no se puede perturbar las funciones del organismo sin sufrir las consecuencias del dolor y de la muerte. Vale también para el cuerpo espiritual, cuerpo moral, que constituye la sociedad. No se puede atentar contra la doctrina de Jesucristo sin sufrir socialmente las fatales consecuencias que hemos visto. El matrimonio cristiano dislocado por el divorcio, sumido en el fango del apetito pasional más bestializado, esterilizando las fuentes de la vida, abandonando la prole, criminalizando la sociedad y poniendo como norma de la ley el egoísmo del placer. Católicos, matrimonios católicos, en este ocaso del mundo, con vuestra conducta dignificar el hogar, santificad vuestro hogar. En este ocaso del mundo, todas estas cosas que llevamos dichas son un signo más de que estamos en el ocaso del mundo. Pecado hubo siempre.
Divorcio hubo siempre. Infidelidad hubo siempre. Onanismo desde Onán hubo siempre. Y desde antes de Onán también. Nada más que Onán fue conocido. ¿De dónde viene la palabra onanismo? De Onán. ¿De dónde viene la palabra sodomita? De Sodoma. ¿De dónde viene la palabra lesbiana? De Lesbos. Una señorita que vivía en Lesbos y no era tan señorita. Bueno, entonces nosotros, en este ocaso del mundo, todo esto muestra también, por otro lado, de otra manera, que estamos en el ocaso del mundo. Ante ese ocaso del mundo, los que están comprometidos en la vida matrimonial, con su conducta, deben dignificar el hogar, deben santificar el hogar cristiano. Con vuestro influjo, trabajad en vuestro entorno inmediato, y principalmente los hijos, edúquenlos, fórmenlos respecto de todas estas cosas. Cuando empiecen a la niña a la edad de merecer, pues háblenle de la elección del cónyuge, que no se pueden casar con cualquier sotreta. Entonces, más de una se acordará cuando en los campamentos yo les decía, ¿no es cierto?, que no se tenían que casar con el primero que pasa. Algunas son felices y otras dirán, ¿por qué no le habré hecho caso al padre? Ellas sabrán. Pues bien, con vuestro influjo, trabajad en vuestro entorno inmediato por el mantenimiento del matrimonio y del hogar en la doctrina de Jesucristo. No solo obtendréis así vuestra propia felicidad, sino que conseguiréis el bien básico de la sociedad. Que la Sagrada Familia de Jesús, María y José bendiga a todos los hogares verdaderamente cristianos. Que los sostenga y fortalezca, porque no es fácil hoy tener un hogar católico. Que la Sagrada Familia obtenga para sus miembros las gracias especiales para santificarse en estos tiempos tan difíciles como dramáticos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.